Buenas tardes, amigos de Radio AMLO. Un programa más del Morral de Macario. Vamos a dar inicio en estos momentos, saludando a todas aquellas personas que se encuentran acompañándonos por radioamlo.org y también a aquellas personas que nos escuchan y nos ven por la página de Radio AMLO en Facebook. Les informamos que hoy solo tenemos audio, ¿verdad? Pero ya estamos listos para iniciar aquí el programa del Morral de Macario el día de hoy. Se encuentran esta tarde acompañándome aquí en la cabina Charlie, Juan Carlos, buenas tardes. Macario, buenas tardes. Benjamín Mendoza. Buenas tardes, Macario. Rafael Flores. Y Miguel Pérez Pompa. Buenas que tardes. ya están listos aquí para llevar sus comentarios, que esperamos sean de su agrado. Son bienvenidos sus comentarios en Facebook. A ver si podemos darles respuestas, si tienen alguna pregunta para cualquiera de los panelistas de esta tarde, son bienvenidas. Bueno, pues comenzamos esta tarde el Morral de Macario con el tema que pues se conmemora el día de hoy, el 1 de mayo de 1886, un hecho que sucedió por allá en Chicago, y vamos con Benjamín a ver qué más nos dice de esto. Sí, pues Macario, el 1 de mayo es un día de lucha internacional. En muchos países se conmemora a los mártires de Chicago, como bien ya lo dijiste tú, que por allá de 1886 van a ser aprendidos y van a ser ahorcados en 1887, un año después. Y pues bueno, en muchos lugares creo que no se rescata esta parte de lo que significa el 1 de mayo, de lo que hay detrás de la historia del 1 de mayo. Creo que en muchos países se toma como un día feriado, nada más. En muchos países que no son Estados Unidos y Canadá, hay que mencionarlo, allá el 1 de mayo no es conmemorativo como el día del trabajo, ni en Estados Unidos ni en Canadá. Pero, sin embargo, tiene hay un significado muy grande detrás del 1 de mayo, de esta fecha conmemorativa, y creo yo que es necesario rescatarla porque, pues bueno, no solamente tiene que ver con un día feriado más, con un día que se paga triple, o con un día que no... Claro, si tú vas a trabajar en un día feriado, según la ley federal del trabajo, Macario me hace una cara acá sorprendido, sí, se paga triple. La estomatía, por favor, para que se entienda. Sí, claro, ¿no? La cara de Macario, ¿no? Pero no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con el cúmulo de fuerzas del movimiento obrero mundial, y el agotamiento de fuerzas productivas del capitalismo, que va a detonar después en la primera crisis del 29, ¿no? En el crack del 29, 30 años después, pero tiene que ver con eso, con la industrialización de los países, la modernización industrial de las potencias en esa época, y que bueno, va a terminar en este acto donde son aprendidos cerca de 21 trabajadores que estaban en huelga. Después en el proceso van a quedar solamente 8, y de esos 8 solamente 5 van a ser condenados a la horca, van a ser ahorcados un año después, ¿no? No sé si quieran comentar algo más. La demanda principal, ¿cuál era? ¿No? Es algo muy chistoso, ahorita todos lo damos por contado. Hace tú unos segundos mencionabas, ¿no? La Ley Federal del Trabajo. Y bueno, ¿cuál era la demanda inicial de estos aprendidos en Chicago, de estos mártires, si los podríamos llamar, de estos obreros? Pues bueno, eran las 8 horas, ¿no? Sí, jornada de 8 horas. Jornada de 8 horas. Lo que sucede es que, para contextualizar al auditorio, a nivel internacional, principalmente en Occidente, el proceso de industrialización de las sociedades se estaba dando. Primero se dio en Inglaterra con el descubrimiento de la máquina de vapor, se va a modernizar toda la isla y partes de Europa, y en Estados Unidos va a llegar un poco tarde. Sin embargo, va a llegar mientras Inglaterra desde 1700 empezaba su revolución industrial, su industrialización para la transformación del modelo económico de feudalismo a capitalismo. En Estados Unidos hasta 1776 se da la independencia de Inglaterra, entonces el proceso de industrialización va a llegar un poco tarde. Sin embargo, se estaba dando. Entonces, bajo este proceso de industrialización, la dinámica social va a cambiar. Imagínate, Charlie, que antes la gente que vivía, las sociedades predominaban en el campo. Durante la Edad Media, durante el feudalismo, en el campo había más gente que en las ciudades. ¿Por qué? Porque la propiedad de la tierra o el trabajar la tierra te daba la riqueza.
era la famosa fisiocracia, ¿no? En términos económicos. Con la transformación de modelo económico hacia el capitalismo, ahora las ciudades van a ser los centros urbanos de mayor afluencia, porque es donde van a predominar las fábricas. Si tú eras un don nadie, como somos la mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Y no tenemos otra cosa que vender más que nuestra fuerza de trabajo, no tenemos otra cosa que ofrecer más que nuestra fuerza de trabajo, somos libres de contratarnos en la fábrica que queramos. Y claro, ese era el proceso. La gente llegaba del campo a las ciudades y las ciudades se industrializaban y crecían digamos que a una velocidad muy grande. Entonces las condiciones laborales no eran las óptimas. Imagínense ustedes trabajadores viviendo dentro de la fábrica, porque aparte la jornada laboral era hasta de 18 horas, dejándole solamente 6 horas para dormir. Ponía, ¿no? Claro, dejándole solamente 6 horas para dormir. Entonces muchos tenían que dormir ahí con sus familias. Los niños eran empleados porque había maquinaria que era muy pequeña y las manos pequeñas de los niños son las que alcanzaban a brillar. Se tendría que mencionar eso, ¿no, hija? Porque bueno, a la par de lo que es el 1 de mayo, justamente ayer también era el Día del Niño, ¿no? Ajá, en México, por ejemplo. En México, en algunos países creo es diferente el día, pero por ejemplo, pues podríamos decir, si ustedes me dejan, este concepto de infancia o de niñez, pues realmente en esa temporada de la que hablaba Benjamín, pues no existía, ¿no? Eras un ser humano, aunque tuvieras 5, 3, 4 o 10 años, pues eras susceptible de trabajar, de mantenerte, aunque fuera pues por algunos peñiques, ¿no? O algunos yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De estas películas que luego vemos, o estas novelas que leemos como Oliver Twist, ¿no? Que están situadas en esa época en esa época de la historia de Inglaterra o de los países de Occidente, donde los niños traen bermuda, andan todos llenos de hollín, porque trabajan en las fábricas, en las minas de carbón. Es precisamente ese proceso que estaba viviendo Estados Unidos, mientras en Europa ya se había alcanzado la jornada laboral de 8 horas gracias a la primera reunión de la AIC, convocada por Marx, Engels y Bakunin, conocida coloquialmente como la Primera Internacional. Mientras en Europa ya se había alcanzado la jornada laboral de 8 horas, en América todavía no, en Estados Unidos todavía, y en México se va a alcanzar hasta la Revolución Mexicana con el artículo 123, pero no existía la jornada laboral de 8 horas, entonces los estadounidenses, los obreros estadounidenses se conglomeraban en dos referentes. Por un lado estaba la Organización de los Nobles Caballeros del Trabajo, que va a seguir existiendo hasta la fecha y que es un organismo palero, bastante retrógrada en su nombre, ¿no? Y por otro lado la Federación Internacional del Trabajo, que va a aglutinar a trabajadores estadounidenses, y bueno, en su cuarto congreso ellos van a aplazar a huelga en 1884 para 1886, el 1 de mayo les dan 2 años, la jornada de 8 horas esté estipulada en todas las fábricas. Llega el 1 de mayo y no sucede. Hay cerca de 200,000 trabajadores que van a obtener la jornada laboral de 8 horas con la pura amenaza. Pero va a haber otro sector, otros 200,000 más o menos que se estipula que no, y estos son los que se van a huelga el 1 de mayo. Hay actividades el 1 de mayo, como bien señalaba Charlie, que es la forma numérica correcta, ¿no? de referirnos al día. El 1 de mayo, el 2 de mayo también va a haber movilizaciones, el día 3 de mayo también va a haber enfrentamientos con la policía. Chicago es la ciudad, para este momento, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. Entonces, por eso es que la concentración de trabajadores ahí es muy grande. Y principalmente alemanes, irlandeses, va a haber españoles también, que van a llegar en migraciones a Estados Unidos. Escoceses, claro. Sí. Y entonces, el 4 de mayo será, 2 y 3 se van a enfrentamientos, y el 4 se convoca a una actividad en la plaza de Haymarket en Chicago, que es donde va a detonar todo. Cerca de 20,000 personas se conglomeran y hay un estallido de un artefacto, de un cuetón entre los policías que habían llegado al cerco, y esto ocasiona que la gente empiece a golpearse, que esté en tumulto ahí, la gente empieza a aventarse, a correr, los policías empiezan a disparar a quemarropa. ¿Por qué esa plaza? Porque la única fábrica que se mantenía trabajando a pesar de la huelga era la fábrica de McCormick, porque se mantenía a base de esquiroles, o sea, a base de trabajadores que decidieron no suscribir la huelga. Entonces se convoca enfrente esta concentración enfrente de la fábrica de McCormick para
denunciar a los compañeros que no se han venido a huelga. Hay una sirena. Suena la sirena y en el cambio de turno empiezan a empujarse, en eso estalla el artefacto explosivo y ahí los policías van a disparar a quemarropa y van a llevarse aprendidos a 21 trabajadores señalados como anarquistas y comunistas, que después van a estar procesados y a 5 se les va a dar pues muerte por la horca. La consigna principal era 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de sueño, o sea, de descanso, para vivir el día pues en 24 horas, ¿no? Y bueno, así es como terminamos conmemorando el Día del Trabajo el 1 de mayo, por eso insisto en que hay una gran tradición de lucha detrás y que hay un gran significado en esta fecha, que no solamente es un feriado más, no solamente es el desfile de los sindicatos charros y blancos, por ejemplo, como se da en México. Las centrales obreras. Claro, sino que tiene una connotación de lucha. Yo, por ejemplo, quiero señalar el comunicado que lanzó el cuerpo de dirección colegiada aquí de Morena, Michoacán, donde rescata esta parte de las luchas obreras, de las conquistas obreras para el 1 de mayo. Yo lo celebro porque es el primer documento de ese tipo que yo le veo a Morena en el estado desde hace 3 años. O sea, con la dirigencia anterior creo que se perdió mucho esa parte, se burocratizó más y se... No le digas a Macario, Y ahora creo que retoma esta parte de movimiento que en un momento Morena señalaba, ¿no? Pues yo aplaudo eso, no sé, a riesgo que quieran comentar algo. Está, por ejemplo, la huelga de la UAM, Rafa, aquí que es Rafael, de la UAM, qué impresión, a lo mejor haciendo la remembranza del 1 de mayo, ¿qué impresión te da esto? Tú que estás viviendo la huelga como estudiante de allá. Creo que es interesante porque al final de cuentas el 1 de mayo nos permite repensar un poco también la lucha de los trabajadores, especialmente en la época neoliberal. Mucho se ha hablado sobre la huelga de la UAM en el sentido de que no se le ha dado una solución concreta por parte de las autoridades e incluso hay actitudes horribles abiertamente por parte de las mismas autoridades de la universidad. Creo que ahí es necesario mencionar que una huelga, al final de cuentas, es un derecho laboral. La huelga de los trabajadores es totalmente apegada a la legislación de la Ley Federal del Trabajo. Creo que finalmente es necesario resaltar que, pese a las afectaciones que se puedan dar hacia académicos o a estudiantes, en este caso como soy yo, se pierde del lado que no se les da una respuesta real. Al final, el trabajador aquí en México ha perdido mucha potencia, precisamente por estas centrales sindicales charras. Creo que se ha dejado muy de lado que el trabajador tiene que tener un impulso total hacia la lucha. Creo que entonces el 1 de mayo serviría, bueno, el 1 de mayo, para decirlo correctamente, serviría como un impulso hacia la lucha de los trabajadores por replantearse una vez más ante esta época neoliberal. Creo que el comunicado que menciona Benjamín es muy importante porque se pronuncia el partido que en este caso ha llegado al poder sobre una demanda muy concreta de los trabajadores. Sí, nada más un saludo, Macario, a Julio que nos está escuchando ahora. ¿Ahora nos escucha o nos escucha? Sí. Carnalito, un saludo al carnalito. Un saludo al carnalito. Acá puede decir el carnalito, popa, pues. Pero bueno, comenta Rafa sobre que se ha perdido mucho, ¿qué dijiste, Rafa? Mucho el poder del trabajador. El poder del trabajador. Del precisamente pensaba yo comentarles, ¿cómo se encuentra la celebración del 1 de mayo al día de hoy? Después de tanto sindicato charro, como mencionaba Rafa, que manipuló a los trabajadores y vemos que muchos trabajadores no tienen ni el menor interés en celebrar el 1 de mayo. Acuden a las marchas presionados con la amenaza setemista de hace años de te voy a descontar, te voy a hacer, te voy a deshacer. El día de hoy en Morelia se da una marcha pues similar a las de los sexenios pasados. Pero ¿cómo ven este punto que mencionó Rafa? ¿Cuál es la importancia para la mayoría de trabajadores de este 1 de mayo? Mira, Maca, yo quiero de antemano tocar desde el inicio, como dijo Benja. Para mí, en aquellos años era lo que ha pasado a través de la historia de la humanidad, es la esclavitud generacional. ¿Sí? Es decir, se convertía esclavo el papá. Sí, legal, pero era esclavo. Sí, claro. Era una esclavitud legal. Era una esclavitud generacional, donde después el hijo mayor era esclavo
Sucesivamente así, los 3, 4, 5 hijos que tuviera esa familia se convertían en esclavos. Para mí era una esclavitud. Ahora, en la actualidad, yo creo que no se debe de conmemorar eso. Yo, en mi opinión, el trabajador tiene derecho, tiene que tener esa herramienta, como lo dijo mi compañero. Es una herramienta laboral, pero lo manipulan los líderes sindicales. El trabajador lo que quiere, lo que necesita todo trabajador en todo el mundo, viviendo aquí en Michoacán, en México, en todo el mundo, lo único que quiere es que su trabajo sea bien remunerado para poder llevar a su mesa las necesidades que tenga como el proveedor de familia. Pero los líderes sindicales, no voy a decir ni Charles ni X, porque yo creo que eso es etiquetarlos. Para mí todos los líderes sindicales sacan un provecho político para ellos y no para los trabajadores. Sí, económico, Charlie. Sí. No todo es económico, pero la Sí. gran mayoría. Sí, la gran Bueno, el mayoría. beneficio político sí. La gran mayoría. Y el trabajador en su necesidad, por tener mejores condiciones, se presta a ser manipulado por estos líderes. Y ahora se convierte en una conmemoración a beneficio de ciertos líderes, convocar al trabajador para estar en este tipo de celebraciones, que te vuelvo a repetir, no es una celebración. Se pierde la esencia, como se ha perdido aquí en México después de la revolución, cuando se hace, porque también fue una esclavitud por parte de aquellos hacendados, que era totalmente una esclavitud. Se pierde la esencia, el por qué se luchó. Ya no lo recordamos, y lo recuerdan ahora con una playera y caminar. Sí, es cierto, a lo mejor muchos de ellos tienen sus necesidades y sus peticiones, y muy válidas. Muy válidas. Yo quisiera ver, por ejemplo, un sindicato o un grupo de agremiados que se sume a este tipo de marchas por voluntad propia. Que diga, yo por convicción voy a estar ahí porque también lo quiero ver reflejado en mi compañero trabajador, sin sacar un beneficio personal, político o económico. Que tiene mucho que ver con el desvío del sindicalismo. Por supuesto. No se entiende qué es el sindicalismo. O sea, por ejemplo, ahorita tú que decías esto, que sacan una raja política y a veces económica, pues es que no está mal que sacaran un beneficio político siempre y cuando fuera en pro de todos los trabajadores y el sindicalismo se encumbrara con una bandera de lucha social. Es lo que pasa, ¿no? Sí. Que a final de cuentas, dice Charlie, o yo lo quiero entender así, que el 1 de mayo, pues básicamente se ha convertido en este día de asueto en donde, bueno, los sindicatos, algunos marchan con su camisita, obligados o no, pero pierden el objetivo, ¿no? Y es como nosotros incluso nombramos el tema para aquí en Morral de Macario, Día de Lucha Internacional, pero ¿dónde quedó la lucha, no? Sí. Aunado a que todavía muchos trabajadores viven condiciones de miseria en empresas riquísimas, internacionales y todo lo que sea, y ellos, pues bueno, condicionados, Claro. realmente condicionados. Muchos ni siquiera sindicatos tienen. ni siquiera pueden tener Ahí sindicatos. tenemos el tema muy reciente del Virrey de Mendoza, del hotel de aquí. O sí. sea, eso realmente es una vergüenza. Pero creo que el sentido de estas marchas también debería marcar mucho la pauta de lo que debería ser el 1 de mayo para posteriores épocas. Que al final de cuentas es que la democracia sindical, la participación política sindical es esencial. Claro. Que al final de cuentas es la conmemoración de los trabajadores que, si bien hoy en día están agremiados en sindicatos, no pierden su característica, como tú dices, tienen necesidad de llevar pan a su familia, entonces se prestan a todo ese tipo de corruptelas. Entonces creo que habría que también separar muy bien el hecho del 1 de mayo como celebración del derecho del trabajador en detrimento tal vez de estos sindicatos que se han corrompido, pero que en todo caso son muy necesarios para la lucha del trabajador. Por ejemplo, el caso de los policías que estábamos platicando hace rato. Sí. Pues es un caso evidente. Yo desconozco si fueron a la movilización hoy, pero creo que legítimamente tendrían que haber ido. Y esto, bueno, no sé si preparan otro tipo de
alguna otra movilización. Lo que pasa rápidamente, así para contextualizar al auditorio, en Michoacán los policías están en paro, los policías estatales, ¿no? Y están en una onda ahí muy atrapada, en una estiria floja con el gobernador Silvano Aureoles, ¿no? Que ya hasta los mandó a la CENTE. Sí, de hecho, si quieren hacer paro, una declaración muy estúpida, lastimosa realmente del titular del gobierno del Estado, así como el secretario de Seguridad Pública, que a la hora de que los policías, tanto la policía michoacana, más bien policía michoacana, el que está en ese tema, y todo el grupo policiaco se suma a ellos, precisamente por el tema de despidos, Macario. El tema de quedarse en la incertidumbre de qué va a pasar con mi quincena, con la quincena de ellos, que lo manejé mal, que no soy policía, la quincena de ellos, y tienen el sustento de llevar la comida a su casa, que es muy válido. Sí, y por eso estos trabajadores de la seguridad pública generan este movimiento o intento de movimiento de paro, porque tienen la necesidad, y bien dicho, el tema del sindicalismo tiene que existir por ley para poder dar la defensa del trabajador, pero que no se desvíe como estamos manejando. A través de los años, y podemos mencionar infinidad de nombres en la historia de nuestro país, que únicamente lo hacen para beneficio propio, abusando de la necesidad de trabajo, ahora sí, de aquellos agremiados a este sindicato, porque lo hacen por el simple y la sencilla razón de querer trabajar, tener unas condiciones aseguradas para poder tener el sustento de sus casas. Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿qué pasará por la mente del policía? Sería muy bueno a lo mejor platicar con ellos, porque finalmente es el cuerpo coercitivo que siempre reprime las movilizaciones locales aquí en Michoacán. La policía michoacana es la encargada de su cuerpo de granaderos. Bueno, GOE se llama acá, el Grupo de Operaciones Especiales, el antimotín, es el encargado de reprimir o de desmovilizar las concentraciones. Me gustaría saber qué pasa por su mente, que tiene que ver con lo que estamos mencionando aquí, con la reflexión que hacemos aquí, la capacidad de entenderse como un trabajador, claro, y saber que el otro trabajador es igual y que entonces en algún momento tú también tendrás la necesidad de exigir una mejora salarial. Y entonces asumirte como tal, como parte de la misma clase, de la clase trabajadora. Porque creo que en esta parte los policías a veces no se dan cuenta, no son los únicos, muchos gremios, pero ellos que son los que están ahorita como en el ojo del huracán, creo que no se dan cuenta, ¿no? A veces de que también son trabajadores y de que también van a llegar a ser pues, maltratados por el patrón. Y que la conciencia de la clase trabajadora debería de estar unificada. Yo por eso lo decía hace rato, con todo lo que mencionaban ustedes, ¿no? El sindicalismo ha perdido la bandera de lucha social. Por eso ya no hay escuelas de cuadros en los sindicatos. Por eso ya no se habla sobre el 1 de mayo como una fecha, como una efeméride histórica importante a rescatar. No se habla sobre que va a ser un día feriado, que van a ponerse a borrachos, que tenemos que ir a la marcha, a huevo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que ni siquiera se ha discutido y... Vuelvo a repetir, ni siquiera los policías se han puesto a discutir ahora que tienen este problema. La reforma laboral que recién se aprobó. Eso que trata de rescatar. Mira, realmente lo que es bien importante y que se ha escuchado, o yo, a menos yo que he escuchado muy poco, es precisamente eso. Sí, la democracia sindical busca eso. Sí, la reforma laboral. Es tan importante esta reforma laboral porque va directamente al beneficio del agremiado, no del líder, del agremiado, sí, del trabajador. Porque hablando del tema de los policías, hay que estar conscientes, o más bien ellos, los policías, buscan mejores condiciones para poder ejercer su trabajo. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que un chaleco que usan es inseguro? Sí, seguramente nos sirve, están caducados. Sí, las patrullas que traen. Ellos, quiéramos o no, están ejerciendo un trabajo, compa. Luego ese es su trabajo, retener a las multitudes que se puedan poner violentas. Sí. Es su chamba. Eso es su chamba, o sea, nos guste o no, y no estamos, yo no le estoy dándole favor a los jóvenes, le estoy dándole favor a aquellos agremiados que llegan a enfrentarse a veces en situaciones, porque el trabajador, como está
haciendo un trabajo, retener o contener a las masas o a la violencia de ciertas masas. Bueno, un pequeño comentario entre lo que comenta Charlie. El trabajo de los GOES es detener a las manifestaciones que pudieran ponerse violentas, pero en México hemos visto que no es así, Charlie. Sí. Y en muchas partes, ¿no? Reprimen manifestaciones totalmente pacíficas. Hoy en París se puso la cosa. Provocan. Con los chalecos amarillos, pero... Provocan y reprimen al pueblo. Reprimen al pueblo, sí. Bueno, vamos a concluir con este tema del 1 de mayo con un comentario breve, Rafa. Sí. Bueno, en general creo que habría que revitalizar el primero de mayo, el 1 de mayo, dejando un montonal de tareas pendientes. Revisar el asunto de la nueva reforma laboral, ver el papel del trabajador frente al sindicato e incluso el nuevo papel del sindicato hoy en día. Creo que eso debería ser lo que nos debemos quedar con este 1 de mayo, digamos, en el inicio de esta cuarta transformación. Bueno, muy bien, gracias, Rafa. Pasamos al siguiente tema, Charlie, Benja, Rafa y ya llegó el carnalito, ya llegó nuestro Ya llegó el carnal. A ver, Se no queja de que no sale, sale no Julio de una buena no vez. pagan el internet. Vamos a pasar la queja de que no pagan pues el internet, amigo. Pásale. Vamos a... ¿Por qué no desconectar? ¿No hay internet? No hay internet. ¿Está en el audio? Sí. Bueno, dice Macario vamos que a hablamos de continuar, eso, pero- vamos a continuar con el programa. Es mucho, Carlos. Bueno, ¿quién es el que propuso el tema de Venezuela? Por aquí. Adivina. Adivina, Charlie. No, El que mandó los 4 temas, ¿no? Bueno, en Venezuela desde el día de ayer se ha dado el intento de un golpe de Estado por el autoproclamado Juan Guaidó. ¿Cómo se llama? Guaidó. Pero Juan Guaidó. Sí, Juan Guaidó. ¿Verdad? Un Juanito, el de los cuentos. político venezolano que apareció en la escena Político venezolano. apoyado por Trump, por Donald Trump, ¿verdad? Y de repente dijo que él era el presidente de Venezuela o de la Asamblea, no sé de qué. Era presidente de la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, siendo una república central Venezuela, pues sería el equivalente al presidente del Congreso de la Unión aquí en México. Ajá. Y él se autoproclama presidente porque la constitución venezolana dice que cuando el presidente esté en ausencia, ya sea por enfermedad o por una serie de cosas que no está sucediendo, pero bueno, él lo interpretó así, asumiendo que Maduro es un usurpador. Entonces él dice, bueno, como yo soy presidente de la Asamblea Nacional, me toca ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y él se autoproclama. Bueno, después de varios intentos, ayer por fin logra hacer un movimiento al que llama una Operación Libertad o algo así, ¿verdad? Operación Presentándose al domicilio donde estaba Leopoldo López con arresto domiciliario. Claro. Y entre comillas lo libera y convoca al ejército a tomar las calles. Pero esto es lo que se está dando en Venezuela, en esto llamado la Operación Libertad. Miguel. Sí, bueno, pues es a todas luces un intento, o fue un intento. Ya hoy, por ejemplo, no se ha sabido nada interesante, nada muy importante, pero pues a todas luces pues fue un intento de un golpe de Estado, ¿no? En donde pues bueno, se hace el llamamiento a una movilización por parte de los seguidores de Guaidó y de Leopoldo López a intentar tomar una base aérea militar, también con apoyo de algunos militares, que después salió una versión en la que esos militares, o algunos de esos militares, no nos consta tampoco, decían que habían sido llevados, habían sido engañados. Con engaños, ¿no? Y que habían dicho, bueno, pues a mí me dijeron que era para otra cuestión y ahora yo me deslindo. Y por la misma cuestión, pues se hizo, pareciera pues una marcha, ¿no? Pues no sé si de la gente, para poner en contexto aquí allá en Venezuela, Silvano. Contra Silvano, de esas características. Sí había mucha gente, pero no tanto como para decir pues una parálisis a nivel nacional, ¿no? Que sería en el país de Venezuela, así como sucedió en la primavera árabe, ¿no? Que pues, ahí sí, todo Era evidente, todo el país
estaba de brazos O cruzados. sea, cuando y en estás paros, hablando de y- que en Egipto había 15, 16 millones de personas, en las que es una movilización que México tiene 130 millones de personas y México yo creo que la movilización más grande ha sido de 3 o 4 millones, ¿no? En todo el país, o sea, no creo que... No creo que haya sido de 3 y 4 millones, pero yo creo que AMLO ha de tener la cifra. Habrá que preguntarle a la mañanera, vamos a de mandar un convocatoria. corresponsal. Entonces, en ese lapso, pues bueno, pasó eso, ¿no? Un intento de golpe de Estado fallido. ¿Por qué? Pues bueno, no se logró lo que ellos intentaban, tomar pues posiciones importantes, en este caso militares, y aparte de eso, pues huyen a lo que dicen que es el corral o el búnker. Es el bastión de la derecha. El bastión de la derecha venezolana, que podríamos decir como un Polanco, ¿no? Un Polanco aquí en la Ciudad de México, que existe allá en Venezuela, donde pues vive gente muy adinerada y todo eso, ¿no? O sea, si hay gente adinerada en Venezuela, ¿no? Hay que decirlo. Charlie. Yo, Es racista, dice Charlie, que nomás México. no, perdón. Fíjate que desde el momento de que yo creo que hasta se maneja mal, golpe de Estado. Cuando yo escucho el golpe de Estado, digo, ya se armó el pueblo venezolano y va a haber pérdidas. Sí, el ejército sin su orden. Sí, ya realmente va a pasar, va a haber pérdidas humanas, ¿no? Y efectivamente lo hacen grande los medios o la información a través, como va corriendo siempre usted a masivizar más, y al final de cuentas pues termina con una marcha de protesta. Pero eso no fue todo. ¿Cómo podemos decir? Porque se puede decir líderes. Los opositores. Los opositores, porque sí, que realmente algunos de ellos huyen, como están platicando, o sea, Se refugiaron se en las embajadas. refugiaron. Y entonces el golpe de Estado con un tema de valentía, así como lo representaron, No. pues claro que no. E incluso es muy interesante porque finalmente parece que es más una estrategia de países ajenos a Venezuela que de los mismos venezolanos. Por algo en las primeras horas del golpe se pronuncia Chile, se pronuncia Ecuador, se pronuncia Colombia, que en el caso de Colombia varios de estos militares que tratan de dar el golpe de Estado cruzan la frontera colombiana armados, violando cualquier tipo de tratado internacional para tratar de atacar el Palacio de Miraflores. A final de cuentas, tanto el pueblo venezolano como la Guardia Nacional Bolivariana se declaran totalmente apegados al gobierno, porque algo muy interesante de esto es que la tradición que tiene el ejército venezolano desde la época de Hugo Chávez relativamente es muy cercana al gobierno, pero no como este organismo apegado ciegamente, sino que de verdad ha habido un trabajo de politización, hay un trabajo de politización constante en el ejército venezolano. Creo que al final de cuentas también eso es mucho de la base que tiene, que se puede impedir ese tipo de movilizaciones, como no, por ejemplo, no se dio en los 70 en Chile, que digamos es el caso más cercano que se podría dar a lo que está sucediendo en Venezuela, donde abiertamente el gobierno de Estados Unidos está tratando de intervenir, porque al final de cuentas es inconcebible que en el siglo XXI un vicepresidente de una potencia salga a decir que o se democratizan o se los van a tronar. Al final de cuentas, que es lo que dice Mike Pence en un comunicado que lanza en Twitter, donde dice, o el gobierno venezolano se rinde, e incluso menciona a ciertas personalidades de la Cámara del Supremo Poder Popular de Venezuela, donde dice, tú, si se rinden ahora, no va a haber represalias contra ustedes, si no, aténganse a las consecuencias. Al final de cuentas, esto rompe totalmente cualquier tratado internacional o cualquier rasgo de diplomacia que se pueda dar en el extranjero. Creo que eso es algo que debemos tomar mucho de la situación que está pasando en Venezuela. Finalmente, el gobierno, por ejemplo, aquí en México, es muy respetuoso. AMLO no se pronuncia ni a favor ni en contra de Maduro. Al final de cuentas, él tiene la posición de los asuntos de los venezolanos lo tienen que resolver los venezolanos. Sí, a lo mucho simplemente un intermediario, ¿no? Una política de respeto. De respeto. Creo que al final de cuentas que es algo que Estados Unidos no terminó de entender hacia América Latina. Así se ha conducido Estados Unidos a través de la historia, ¿eh? Sí, no es ni la primera ni la última vez seguramente. ¿Hacia dónde va esta situación en Venezuela, Benjamín? Pues mira, Macario, es que hay muchas cosas. Hay una guerra informativa, primero entendamos eso, ¿no? Por un lado tenemos a Telesur y a RT, a Rusia Today,
Y por otro lado tenemos a la CNN y de los locales a TV Venezuela, ¿no? Que estaban constantemente, yo ayer por la mañana, en el rato que tuve chance, estuve siguiendo las transmisiones en vivo, yo quería ver qué estaba transmitiendo cada uno, mientras Telesur ponía, daban una vuelta por el centro de Caracas, miren, Caracas está como si nada, no pasa nada, vamos a Miraflores, la concentración chavista, TV Venezuela, no, mira el enfrentamiento, que cabe señalar que siempre dentro de los enfrentamientos que hubo, eran 15, 20 monitos los que estaban enfrentándose con la Guardia Nacional Bolivariana, no era toda esa concentración, no toda la marcha, eran 20, 20. Yo decía, bueno, nos juntamos más en los sábados en la esquina de mi casa tomamos una caguama que a los que estaban peleando. Pero se quedan ni palos, ¿verdad? Ah, claro, no. Pero te ponían eso, no, y ya despertó el pueblo, ya despertó el pueblo, ya venezolano, una serie de cosas. Los presidentes de los otros países pronunciándose, artistas, todo el mundo peleando. Hay una guerra informativa, ¿no? Primero. Entonces, ¿hacia dónde va? Pues es incierto saber porque no sabemos con qué versión quedarnos. Tenemos que, tratando de ser objetivos, pues Telesur es una creación del chavismo. Y tal vez por eso yo esté más cercano a Telesur o le crea más a Telesur, pero es una creación del chavismo. O sea, es una televisora oficialista, o sea, y por otro lado tenemos a las televisoras oficialistas de los países que quieren intervenir. Eso en primer momento, Macario. En segundo momento, sí es cierto que había miembros de la Guardia Nacional Bolivariana con Guaidó, es cierto, o sea, no vamos a negarlo, es cierto, que había militares con Guaidó, es cierto, pero eran pocos. O sea, nosotros los vemos en las fotos, en lo poco que hay, porque aparte se acusó a la inteligencia china de bloquear las redes sociales, pero Maduro lo dijo, sí se bloquearon. O sea, no dijo que los chinos, pero sí se bloquearon. Se acusó a la inteligencia china de que, pues, no sé, yo creo que la inteligencia venezolana también tiene la tecnología pues, para bloquear las redes, pero la banda decía que eran los chinos, ¿no? Entonces, se bloquearon las redes sociales en ese momento en Venezuela. Y entonces vamos a toparnos un video donde una tanqueta atropella a unos manifestantes, a personas que están a favor de Guaidó, pero no pasan el video completo donde las personas lanzan bombas molotov a la tanqueta e incendian una. Por eso la otra se les deja ir y después cuando se va la alcanzan y también la incendian con la bomba molotov. O sea, esta clase de cosas no se muestran. La violencia, hay un video por ejemplo que a mí se me hizo muy gracioso donde están los militares y de pronto empiezan a disparar al aire y la gente que está alrededor, los simpatizantes de Guaidó, piensan que es el ejército quien les está disparando, los militares contrarios. Y entonces, de hecho, un civil saca una pistola, una escuadra y empieza a disparar también a lo loco. Y bueno, te quedas con la idea de qué está pasando, o sea, ¿a quién le creemos? Lo que es cierto es que Maduro tiene una base popular sólida, sí la tiene bastante. Puede ser por los programas sociales, puede ser por el clientelismo, puede ser por la formación política, puede ser porque ha hecho un buen gobierno, o Chávez hizo un buen gobierno, por lo que se habla, tiene. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas, al menos la cúpula, está con él. Ayer salió Vladimir Padrino, el ministro de guerra de Maduro, rodeado de la cúpula militar, la Fuerza Aérea, la Marina, el comandante jefe de la Guardia Nacional. Todos a dar una rueda de prensa diciendo que están a favor del proyecto de Maduro, de un proyecto constitucional, incluso retando, yo lo decía, ¿no? Él les dice, bueno, a esos militares traidores, golpistas y a la oposición anticonstitucional y violenta de Venezuela le decimos que ya basta, y usa un término coloquial venezolano, dice ya basta la mamadera de gallo y la guaychafita, en concreto, o sea, en la traducción sería ya basta, ya déjense de pendejadas, ¿no? Como diríamos en México. Les dice, ¿qué creen que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se están jugando con niños? Le dijo, ya, o sea, ya basta de esto o vamos a tomar las armas y va a haber consecuencias contra ustedes, desmarcándose del discurso de Maduro de, sí, somos un régimen constitucional, pero hay que mantenernos tranquilos, ¿no? La misma milicia, la cúpula militar parece que está rebasada, ya se está viendo rebasada por esto, porque realmente mientras, o sea, digo, Telesur trataba de demostrar que en Caracas estaba todo normal, pero sí había enfrentamientos. La base aérea de la Carlota, que se decía CNN, está tomada por las fuerzas de Guaidó. No, estuvo cercada, pero nunca la tomaron. Los militares que estaban adentro, los que decían, me trajeron con engaño, yo no apoyo a Guaidó, y la defendieron, lanzando gases lacrimógenos. Afuera estaban los militares que apoyaban a Guaidó. Al final de la famosa Operación Libertad, lo que sucede es que Leopoldo López, que es prófugo de la ley porque fue liberado, estaba bajo arresto domiciliario, se refugia en la Embajada de Chile. Y fíjate que eso es muy... Y varios militares, había 25 militares hasta ayer, perdón, a las 6 de la tarde refugiados en la Embajada de Brasil.
Entonces parece que los golpistas se refugiaron en las embajadas, no Y pudieron. fíjate que eso ya es muy peligroso, ¿no? Y nos deja con más dudas, porque por una parte, pues bueno, constitucionalmente, como cualquier país, pues bueno, el secretario o ministro de Exterior o el mismo Maduro, no sé específicamente quién lo tenga o puede hacer, seguramente Maduro lo puede hacer, pero pues puede pedirles en este momento a los embajadores, perdón, de Salir Brasil, del país. de salir del país. Y en el momento en que salgan, pues bueno, se van a dejar ellos a los opositores pues en la nada, Suerte. pero no nada más es eso, ¿no? Sino que pues eso pudiera pasar fácilmente. Pero ¿qué tal si les dan la instrucción a los embajadores de que no salgan del país? Porque los mismos países, Brasil, Chile, Estados Unidos, les pueden decir, no salgan, manténganse como ha pasado en Oriente, y pues que escale a un nivel de violencia pues brutal, ¿no? Donde la misma sociedad entra y mata a los embajadores o los ejércitos o los grupos armados entra Y habría a las embajadas y habría un Ocasiones. motivo. y ya habría un motivo, exactamente, Para ¿no? Entonces nos intervenir. deja con más dudas. Ese es realmente lo peligroso. Es de lo eso. peligroso del que y también, perdón, Charlie, también hay algo que es diferente, ¿no? A pesar de que haya sido un golpe fallido de Estado, pero hubo algo que es diferente, ¿no? Y es que Guaidó, que pues bueno, no era muy reconocido como un opositor real, pues va y como que se alía de alguna manera con Leopoldo López, que sí era más reconocido, ¿no? Ahora quién sabe, porque pues bueno, pues nos deja con más dudas que yo digo. Sí, y mira, algo fundamental a también entender. En Venezuela hay presencia de militares rusos, o sea, no lo pueden esconder, y cubanos también. El ejército venezolano hace un año y medio lanzó una campaña para crear milicias ciudadanas que existen, Sí. que ayer se activaron. O sea, ciudadanos que se entrenaron, recibieron una semana, 2 de adiestramiento militar, lo básico para usar un fusil y poderlo disparar, previendo una invasión. A mí lo que me deja bastante insatisfecho, con mucha incertidumbre, es el baño de sangre que se avecina, Macario. Porque nosotros lo vemos en Siria, lo vemos a lo lejos, ¿no? Porque Siria es Medio Oriente. Pero Sí. verlo con latinoamericanos, o sea... Se sí, balcaniza, ¿no? Sí, se balcaniza la zona, y a mí me parece algo bastante preocupante. Por eso yo creo que la posición del gobierno mexicano es una posición muy sensata, porque salva vidas. Él está a favor de que las vidas se respeten. Democráticamente. Sí, que sea una salida democrática. El mismo Maduro hace 2 semanas dijo, bueno, ¿dónde están los acuerdos de Montevideo? Exhortamos al gobierno mexicano y al gobierno uruguayo que por favor le den seguimiento. Porque el mismo régimen de Maduro se ve ya en una situación rebasada por sus fuerzas armadas y por la Los base social, opositores y la ajá, base. y los opositores con su base social Ya no hay también. como un O sea, ya no acuerdo. ya no basta con que Maduro salga y diga, cálmense, vamos a platicar Guaidó y yo. Parece que está polarizado tanto la sociedad que ya los enfrentamientos se van a dar sin que ellos los convoquen, pues, ¿no? Entonces, a mí sí me deja bastante... Como en Ucrania. Sí, o sea, una incertidumbre muy grande, Macario, porque creo yo que si no se le da salida rápido, esto va a reventar y nos vamos a lamentar durante muchos años. La finalización de un proyecto como el chavista en Venezuela es parar en seco, con lujo de violencia, la izquierda en América Latina. Si cae el régimen de Maduro con una intervención estadounidense, creo que debemos de poner nuestras barbas a remojar, porque posiblemente... Bueno, pues, por sí, acá, ¿eh? por nuestro país, no creo que pase, ¿verdad? Yo esperaría que no. Estados Unidos tiene que tener más precauciones con nuestro país que con los Parece que no demás les- países no le latinoamericanos. Parece que no les importa. Pero bueno, Rafa, dado que este Juan Guaidó se autoproclama, O sea que yo no voy a Se- hablar. Se sería puede, un- hay que invitar pues a mi amigo al programa. Tan como Miguel Sandoval, como cabrón. te vi muy ocupado en tu lado, pero bueno, puedes No, comentar. Rafa, Pero Rafa, no, no. Rafa, Juan Guaidó se autoproclama. Entonces, ¿sería válido un diálogo con Maduro? Claro que sí, por supuesto. Incluso el mismo Maduro ha propuesto que se dialogue. E incluso en algún momento llegó a proponer la idea de, ok, si se considera que mi gobierno es un gobierno ilegítimo, disolvámoslo, convoquemos a elecciones, pero siempre bajo el total respeto a la autonomía venezolana. Guaidó se puso en la postura de, no, o renuncias y yo me quedo como presidente, o no hay ningún tipo de diálogo posible. Creo que al final de cuentas eso es lo que marca mucho el
el conflicto venezolano, que la oposición no está buscando una salida pacífica. La oposición necesita una salida violenta sí o sí, porque al final de cuentas saben que si no acaban con el chavismo a sangre, el chavismo va a regresar, porque al final de cuentas es una propuesta social que viene fundamentándose de casi 20 años. Finalmente, la fuerza del chavismo no está en estar en el Palacio de Miraflores, sino al final de cuentas tener el poder en las calles, que creo que eso es mucho más importante y en lo cual se sustenta el gobierno de Maduro, que ha tenido errores, por supuesto. Creo que al final de cuentas tampoco podríamos ser ciegos y decir el gobierno de Maduro es perfecto, pero siempre se ha pegado a las normas constitucionales y a un proyecto a largo alcance, que creo que al final de cuentas es lo que diferencia a un proyecto como el que trae Maduro y a un proyecto como el que está impulsando Juan Guaidó, que realmente ni siquiera es de él, es del gobierno de los Estados Unidos, que quiere empezar a sacar totalmente a todo lo que parezca izquierda en América Latina. Bueno, vamos con Julio, el nuevo moderador del Morral de Macario. Julio. No, nada más era broma. Nomás viene a promocionar marcas y... Permítanme, Julio, ¿sería válido el diálogo Guaidó, que digo yo es autoproclamado? Es como si yo me autoproclamo, Claro. ¿verdad? ¿Sería válido el diálogo para salir del conflicto en Venezuela, un diálogo con Guaidó Maduro? Yo veo muy difícil el diálogo por parte de la derecha. La derecha, cuando no alcanza por vía pacífica el poder o ganar, recurre a la violencia. Estados Unidos siempre se mete en conflictos en los países donde hay mucho petróleo, donde hay intereses. Ya desde ese rato está sobre Venezuela. Hay acciones que se hacen que a lo mejor no se ven mucho y que no permean mucho. Nos permean mucho la cuestión del narcotráfico. Hay una serie que decían que el Señor de los Cielos, ¿no? Ponían a los venezolanos que a nivel presidencial se hacía el narcotráfico, que había cochupo, que el chavismo, que hasta que hasta un embajador, que vengo ahora muy grosero porque es 1 de mayo, que un embajador de la revolución bolivariana luego se hace de la CIA, que porque los otros eran todos unos corruptos, que los militares están con los de la FARC, ¿cómo se llaman? Sí, la FARC en Colombia, en el negocio del narcotráfico y con los narcotraficantes mexicanos, ¿no? Pero lo que sí realmente no se ve, y el cambio que no se ve es que, ¿cómo les diré? Es que cuando se hacen estas acciones que nacionalizas el petróleo, que te vas contra el huachicol, o que haces otra forma de gobernar, afecta los intereses. Sí, de las oligarquías. De las oligarquías y de ese imperio que es Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, pues está demostrado. Hay una película muy buena que salió, Hace poquito. sí, Vamos a estrenar, no, esa es la fecha. La de Shazam. No, y Charlie en Hidalgo, pues la Avengers va a llegar ya hasta el 2 años. Esta a lo mejor llega, por estas no. Donde este secretario de Estados Unidos, cómo mienten sobre la cuestión de la invasión de Irak. De Irak, cuando tumban las Torres Gemelas, y pasa toda una biografía de este señor, cómo fue tomando poder desde la derecha estadounidense, desde el Partido Republicano. Entonces hay esos intereses, y yo creo que esos intereses pues ya llegaron a un álgido que a lo mejor puede ser bélico, porque no olvidemos que el presidente de Estados Unidos es bélico, y que bueno, pues la derecha venezolana, así como la derecha de aquí, son traidores a la patria, Son vendepatrias, es más, se creen que están de otra sangre, celebran los triunfos del Barcelona y del Real Madrid, ¿no? También morenitos y tienen cabecitas de balín, pero celebran eso porque se creen españoles o se creen extranjeros, les gusta el béisbol y las grandes ligas, no es el presidente. Sí, me gusta el béisbol, pero también la Liga del Pacífico, como que sí la ve. Pero bueno, También en el oriente de béisbol, también Italia. Además tenemos una liga beisbolera del Pacífico bastante buena. Que Charlie juega béisbol también, Charlie, ¿no? Entonces, pero esta situación yo la veo muy difícil que llegue a un diálogo. Yo me quedo con algunas cosas, ¿no? Una cosa que dijo Maduro: estábamos listos para atacar ayer en la mañana, que estaba
Guaidó ahí con todo el rollo. La víbora Guaidó. Guaidó, le dicen. Con los militares, hubiéramos estado libres, estábamos dispuestos con las tanquetas. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos atacado? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos respondido? Era lo que quería Estados Unidos para tener una justificación. ¿No? La justificación de que los rusos estén metidos. Y bueno, la derecha así es. Simplemente ahorita lo que decías, más bien el diálogo, ¿no? En varias embajadas, varios se manifiestan contra el usurpador Maduro, cuando no es un usurpador. Sí, no, constitucionalmente cuando ves las imágenes y que ves que el presidente Maduro convoca a su pueblo y que hay varios, que hay masas y que Guaidó siempre es en pequeña escala. Pero así son los fifís, pues ya ves aquí las marchitas que hacen, ¿no? Con Laura, con Laura Zapata y con... Para contextualizar es eso, los fifís de México, o sea, es Guaidó y todas sus equipos son como los fifís acá. Al rato le dan una torta a alguien y van y que se vayan a marchar, ¿no? Como cuando, por ejemplo, en Morelia, no querían la Loma de Santa María los Ramírez contra los Medina y ahí mandaron ahí a los de... A algunos ahí que hasta periodistas había, ¿no? Y periodistas había que les daban tortas y se iban a marchar, ¿no? Sí. Yo creo que al estilo Domínguez, José Luis, yo creo que pura torta, ganas. Yo creo que el diálogo se viene difícil y más por las declaraciones que hace ahora Estados Unidos. Sí. Con su embajador, ¿cómo se llama? Con Pompeo, ¿no? Con Pompeo, sí. Donde dice que están listos para una acción militar y que tienen la capacidad. Y pues no ven de otra. Yo creo que la cuestión del petróleo es jugosa. Y aquí no tenemos el problema porque hubo una reforma. Sí, les entregamos. Que ahorita tiene el petróleo, pero no podemos estar ajeno a eso porque como se están también afectando intereses de ese gran poder, de esa gran oligarquía. No los que hablan en Facebook, no gente fea que habla en Facebook, traumada o gorditas o viejas dejadas que están ahí en Facebook y le tiran al presidente. Van a atacar el misógino. Que dice, uy, ya me traen, pero sí. Mira, un saludo a las feminazis. Las quiero mucho. Pero sí, cuando haya algo más fuerte, yo creo que sí vamos a tener esa situación. Entonces hay que analizar mucho el aspecto de Venezuela, bien la posición de México, pero yo creo que como pueblo debemos estar preparados y ver lo que está sucediendo en Venezuela porque no podemos estar lejos de eso. Y como partido, Morena debe de pronunciarse. Y mira, yo creo que efectivamente Julio tiene razón, pero yo creo que no solamente es el petróleo aquí en México. Porque nosotros tenemos aquí hay muchas cosas, aparte del petróleo. Y yo creo que una de las cosas mucho más valiosas después de eso es la cantidad de agua que tiene nuestro país. Y eso es preocupante. Sí, tiene su jiribilla ese tema, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, nos quedan pocos minutos, alrededor de 8 minutos aquí en el programa de hoy del Morral de Macario. Voy a ir egos, pero Benjamín. El tema de la carta contra Jalife, ¿quieres dar una introducción? Algo breve si quieres para que chequemos lo de los libros de texto, la estrategia anticorrupción, como quiera. Sí. Pero breve lo de Jalife, bueno, desde antier se empezó a circular una carta firmada por pseudointelectuales mexicanos, o algunos que, bueno, sí pueden ser considerados intelectuales, como Ángeles Mastreta, por ejemplo, que es una gran escritora. Es buena escritora. Firmada, donde le piden a Andrés Manuel López Obrador que no contrate, que no incorpore a Alfredo Jalife a ninguna estructura de su gobierno, del gobierno federal. Todo esto porque en una conferencia mañanera le preguntan si él considera a Jalife para algún puesto y Andrés Manuel dice, bueno, para mí es un buen hombre, es un hombre inteligente y sí lo consideran en algún momento, si llega su oportunidad, si lo necesitamos lo vamos a llamar. Entonces, creo yo que hay muchas cosas detrás con Jalife, puede gustarnos a veces, puede a veces no gustarnos, puede pecar a veces de conspiranoico, o hasta de soberbio, ¿no? Sí, pero creo que hay algo muy acertado en Jalife que el gobierno mexicano de la Cuarta Transformación todavía no incorpora totalmente en el discurso, que es la cuestión del sionismo, el señalar ese racismo por parte de los judíos hacia los demás pueblos, que concretamente se refleja en Gaza,
con los bombardeos en la Franja de Gaza, con la miseria de los palestinos, acá, que durante décadas, o sea, el conflicto árabe-israelí tiene mucho tiempo, pero se resume en esto, o sea, los judíos llegan, Israel invade y dice, bueno, ya crecimos, nuestro pueblo es más grande, queremos adueñarnos de esto. Es como si un día los gringos bajaran y dijeran, nos vamos a quedar con Nuevo León porque ya no cabemos acá, y nosotros tendríamos que decir, sí, no, nosotros nos vamos a levantar en armas a defender nuestra nación, y la ONU, pues, bueno, Estados Unidos concretamente apoya a Israel, entonces no pasa nada y los palestinos son masacrados, ¿no? Esto se lleva a gran escala, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, donde los judíos sionistas, como el primer ministro actual, que de hecho se llama como yo, el hijo de la gran puta, ¿no? Benjamín Netanyahu, pues es que la verdad, perdón Macario, pero es un ojete, que no se lleva con Trump, ¿eh? No, pero es peor que Trump ese cabrón. Claro. Bueno, el punto es que sí, ellos controlan estas cúpulas de la ONU, ¿no? Entonces, Alfredo Jalife es muy incisivo criticando eso. Y entonces pareciera que el veto va por ahí. No olvidemos que el sionismo pues está en todos lados, ¿no? Iñárritu, muy buen director, pero pues es judío, que no se nos olvide. Sí, no hay apellidos. O sea, Cuarón es judío, que no se nos olvide. Incluso hay Ya apellidos en Morena, ¿no? Que pues también vienen de por ahí. Jalife señala mucho, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum. Dice, ella es un peón del sionismo aquí, de George Soros y de los israelitas, y bueno, parece que por ahí viene el veto. Hasta Pedro Salmerón firmó. O sea que ¿Ah, sí firmó? Sí. O sea que Bueno, él puso que no, pero ya que... O sea que es un problema entre Alguien que- judíos o qué. Sí. Sí. Prácticamente Pero los parece que el judíos veto controlan viene- el mundo. Casi. Ajá, el Fondo O sea Monetario que- Internacional, Banco Mundial. Es Entonces Jesús parece de que el veto- Nazaret contra Pareciera que el veto viene Mahoma por o ahí. Jehová. O sea que ya me dejaste así impactado. Estamos hablando sobre el tema de las escrituras y el tema del Corán, ¿no? ¿Sí? Pues, Y del Torah también. En la modernidad. Sheinbaum. Sí. Es que parece que el veto viene por ahí, según señala Jalife, pero sí hasta el Twitter le tumbaron, pues, ¿no? Dijeron A ver, que compañeros, de 4 minutos Israel para, Times. para el último tema de la tarde, 4 minutos. Ya, amigos, a ver. ¿Cuál es la estrategia anticorrupción? Ajá. Bueno, Porque hablo Bueno, muchos más. me desorientan. ¿Cuáles textos? ¿Cuáles? a ver, Macario, te ponemos en contexto, ya que pues no sé. Ando de vacaciones. Pero 3 minutos, ¿eh? En 3 minutos, No, de menos, manera pues, muy que eran rápida, ustedes conocerán que ha habido algo de conflicto. Ahora se ha dado mucho a conocer ahora algunos problemas que ha tenido el gobierno de México para imprimir los libros de texto gratuitos que se tienen que entregar en los ciclos escolares que ya vienen, ¿sí? Primaria, secundaria, creo sí, secundaria. Sí, ¿verdad? En los cuales, pues bueno, pues no se ha impreso nada o no se ha impreso la mayoría, ya que hablamos pues de que son muchos millones, miles de millones de ejemplares. ¿Por qué? Porque bueno, como se ha dado, Macario, en la estrategia anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador, que puede ser cuestionada por unas partes, que bueno, no está David aquí, Soto Kitsama, que nos pudiera hablar de eso, pero por ejemplo, como parte de la estrategia anticorrupción, pues bueno, el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador ha adquirido mucho o ha tomado mucho otra vez esta manera de comprar las cosas de manera directa, lo que se llama adjudicación directa, en lo cual, pues bueno, nada más existen 2 empresas a gran escala que pueden imprimir esos libros. A esas 2 empresas, pues bueno, a una se le pidió que bajara casi el precio a la mitad, cosa que hizo, pero pues que también resultaba ser el compadre de Andrés Manuel López Obrador, un presidente compadre de Andrés Manuel López Obrador, mientras la otra empresa, pues bueno, no podía bajar su precio, ¿no? Su oferta, cosa que bueno, se había investigado ya desde hace varios años, en los cuales pues estaban sobrevaluados esas impresiones de libros que pues cada vez venían a menos, porque bueno, recordamos aquí en la época, por ejemplo, de Benjamín Mía, pues los libros, ¿no? Con paisajes de María Velasco, y ya últimamente pues unas piltrafas, ¿no? Y bueno, Sí, en contexto, la estrategia anticorrupción, no sé qué más quieran comentar con el reducido tiempo que ya tenemos. Yo creo que la estrategia anticorrupción, bien por el presidente, lo va a cumplir. Está dando las cuestiones de la corrupción, pero sí va a ser muy difícil. Yo creo que ahí falló la forma, ¿no? Pues va a ser difícil porque lo estamos viendo hasta en congresos locales o en algunos diputados federales, como la gente no está acostumbrada, o como el político más bien no está acostumbrado a
a esta cuestión de la honestidad, ¿no? Por lo regular el político se mete a esto para hacer business, para hacerse rico, para hacer dinero, para cambiar pero radicalmente su estilo de vida. Es su formación que tiene. su estilo de vida, y dentro de, o sea, no. Y eso es cuando a veces nos dicen que somos chillones o que somos grillos, cuando a veces reclama cierta gente ciertas posiciones que se le da a cierta gente, ¿sí? No voy a decir nombres pues porque luego a Macario le llaman desde Bienestar y le dicen, así como cuando le llaman a Televisa desde el gobierno. El teléfono rojo, El teléfono rojo. Van 3, Yuyus. No es cierto, mi Macario. Van 3. No, pero no quiero, pues, ciertos personajes de dudosa honestidad, ya hablando en serio, están incluidas en el gobierno. Claro. Y que aunque sean direcciones, aunque sea de esta cuestión, pues es esto, porque están acostumbrados a hacer ese business. Claro, aquí no van a sobresalir en eso. No confiamos en la honestidad del presidente, y esa estrategia, pues no está mal, el presidente está haciendo lo suyo. Sí. Y como dijo él, sean familiares, sean gente del partido, Es que en se esa van a ir parte, entre los pies, ¿eh? en esa parte yo también estoy de acuerdo, pero sí creo que, bueno, Macario dice, lo continuamos si quieres la siguiente semana, Macario. No, que termine. Es hora de terminar nuestro programa esta tarde del Morral de Macario. Agradezco a Charlie, a Julio, a Benjamín, a Rafa por habernos acompañado esta tarde. Rafa, muchas gracias. Muchísimas Y a gracias. mi amigo Miguel Pérez Pompa. Como siempre. Ya la siguiente semana, Muchas gracias también a con internet y nuestros imagen. compañeros ¡Ocho! Se nos fue el internet. Inicio y Emanuel, Y que Emanuel. nos ayudaron en los controles técnicos. Y Oliver, Nos que acaba de esperamos llegar a darse el una próximo vuelta. sábado a Ah, las ese milagro, 10 de la Dios. mañana. Muchas gracias. Mira, Y ya hasta luego. hasta Hasta luego. luego. Trae mi